para eso los hacemos. Y la idea de hoy que tenemos con Donald fue hablar de algo que en el día a día nos toca como gerentes de preventa resolver las problemáticas de muchos de nuestros clientes. Y es esta posibilidad de trabajar sin fronteras y no una charla futurista de qué es lo que va a pasar dentro de 2 años, 5 años, porque la tecnología cambia tan rápido. Ya estamos hablando de futuro a 2 años y me parecen demasiado radicales las cosas que van a pasar en un periodo de tiempo tan corto, sino de cuál es nuestra experiencia y qué hemos hecho con algunos de nuestros clientes, digamos que liberando un poco la forma de trabajar que tienen nuestros clientes dentro de sus empresas. La idea va a ser, en una primera instancia, hablar brevemente de la actualidad, o sea, qué es lo que vemos hoy, cuáles son los retos que vemos en nuestros clientes. Después, mostrarles un poquito qué es lo que vemos nosotros, de qué es lo que estamos implementando o hacia dónde vamos, cuáles son los problemas que encontramos habitualmente en esas implementaciones. La administración de dispositivos, que es, entre comillas, la vedette de toda la charla. Plataformas tecnológicas que se utilizan para poder disponibilizar estos servicios y como final las conclusiones. Una aclaración antes de empezar, soy uruguayo, no argentino. Lo que pasó ayer con Alemania no le suma a ellos, pero a mí me importa poco. Y en la Copa América vamos a traer el usuario. Escenarios actuales. O sea, la verdad es que muchas de las empresas que trabajan actualmente con nosotros creen que la tecnología por sí misma no es suficiente, sino que están mirando nuevas formas de hacer cosas y cómo darle nuevas funcionalidades o nuevas características a nuestros clientes finales. Estoy grabando. Una de las cosas que estamos viendo con nuestros clientes es cómo enfrentan ellos la adopción de estas tecnologías. Y algo que dijo Carlos Musso hoy en la mañana tiene mucho sentido. O sea, nosotros habitualmente tenemos mucho mejor tecnología en nuestras casas que la que tenemos en las empresas. Tenemos muchos más servicios en nuestras casas que las que tenemos en las empresas. Y la verdad es que la tecnología hoy en día ha hecho que el usuario pueda trabajar de varias formas. Pueda, pues esté acostumbrado a trabajar en su casa, con un entorno, en el trabajo, con un entorno en la calle, con otro entorno y otro tipo de dispositivos. Y la verdad es que hace ya creo que 2 años que estamos hablando de esto, de la posibilidad de darle a ese usuario la usabilidad de múltiples plataformas y múltiples dispositivos para que pueda hacer su trabajo, tratando de integrar varias cosas de ese usuario en particular o varias funcionalidades de ese usuario en particular del día a día. Todo lo que es la empresa, todo lo que es el tipo de actividad o el tipo de aplicaciones o el tipo de decisiones que tiene que tomar basado en aplicaciones que trabajan dentro de la empresa, todo lo que es su espacio público y la integración que tiene. Para nosotros hoy en día es bastante importante saber qué está pasando con nuestros amigos en Facebook, cuál es la última noticia que salió en el diario. Y hoy en día tenemos una adicción con estos dispositivos móviles bien dura. O sea, si cortamos toda la comunicación que hay en este lugar, muchos de ustedes estarían bastante incómodos, yo inclusive, de que no sé qué está pasando. Y me da esa sensación de que están pasando cosas que no las estoy bien. Después todo lo que es la parte colaborativa. O sea, yo trabajo dentro de una empresa, como trabajo con mis compañeros y mis amigos, y lo que es mi vida a nivel de entretenimiento dentro de mi casa y toda la parte de mensajería. Esta es la realidad del usuario final, que hoy en día no está exento de lo que vivimos como organizaciones en cuanto a qué es lo que está pasando con la cloud, qué es lo que está pasando con la nube. Muchos de estos servicios dependen o son consumidos desde la nube. Y la verdad es que es un camino que vamos a tener que tarde o temprano emprender todo, por un tema de costos, por un tema de la agilidad con la cual hoy en día se están brindando escenarios o servicios. Lo vieron dentro de una definición que lo pueden ver ahí en el estante de Adexus, que hoy en día provisionar una plataforma para poder tener un entorno de desarrollo, un entorno de testing, o quizás un entorno de preproducción o producción, es bastante sencillo y dura muy poco tiempo. Antes el ir con un requerimiento al área de TI para pedirles un entorno de desarrollo podía tardar de repente hasta semanas entre que consigo el hardware, lo implemento, lo configuro, instalo las aplicaciones arriba de eso y lo disponibilizo dentro de mi organización. Entonces,
la agilidad y el foco en que las demandas del negocio cada vez cambian más rápido, en una oportunidad de negocio cada vez se disipa más rápido o otro la agarra antes, hacen que económicamente hoy en día sea, en muchos casos, y en el futuro en muchos más rentable empezar a pensar en el cloud y empezar a disponibilizar servicios de mi organización o de mi vida a través del cloud. La verdad es que sí tiene algunas barreras de entrada, algunos obstáculos que toda la gente de TI, en todas las organizaciones está observando. Primero que todo, la seguridad, o sea, ¿quién me asegura que mis datos que están posteados, por ejemplo, en una base de datos en Estados Unidos, en algún lugar, están seguros? O acá en Chile mismo, están seguros, están en una plataforma que son solamente mía y no es compartida. Yo no voy a tener duda de que mis clientes cuenta corriente dentro de un banco porque estoy en una plataforma compartida. Después, por el otro lado, las normativas de seguridad y normativas de cómo utilizo y comparto esta información. Y como último, pero no menos importante, cómo integro la complejidad de integración de sistemas que estoy teniendo porque algo se va a la nube o porque algo queda físicamente dentro de la organización o estoy consumiendo un servicio externo. Entonces esto nos lleva a la segunda evolución de la nube. La primera, de la que venimos hablando hace tiempo, es esta. O sea, poder tener una batería ilimitada de recursos y que a mí me cobren por lo que estoy usando en el momento que lo estoy usando. O sea, no quiero una batería de recursos que sean solamente para mí y estén siempre disponibles porque estoy pagando el 100% de algo que de repente estoy usando al 40% a lo largo del mes. Lo segundo, que tengan interfaces sencillas, o sea que yo no necesite tener un intermediario como TI siendo del área de negocio para poder montar mi set de plataformas para todo lo que es el comercio electrónico, sino que yo pueda tener un catálogo de una forma bien sencilla para seleccionar los componentes que quiero. Que sí me cobren, como les comentaba, por lo que uso y que esta plataforma se adopte o se acople a las necesidades que mi negocio tiene. Si tengo que ser, soy utilitario y tengo que enfrentar un Black Monday, toda la infraestructura esté disponible para mí para no tener ninguna caída y no perder ninguna venta. Y por otro lado, que me cobren o que se adapte a cómo la uso. La verdad es que con eso no es suficiente. Muchas aplicaciones hoy en día requieren plataformas no tan genéricas. Y estamos pensando en que esa nube privada, por un tema de encapsular, de decir esto es solamente mío y tengo los recursos para mí, también es una nube muy customizada a mis necesidades, donde yo tengo el control de cómo corren y cómo balanceo las aplicaciones que están corriendo, donde yo tengo el control de qué tan elástica puede llegar a ser para un requerimiento, o de que yo tengo el control de un seteo en la base de datos para que la capa de aplicaciones y la capa web puedan consumir ese dato directamente. Debe ser parametrizable, ya no me sirven los estándares, o sea, acá tenés tu servidor Windows, con tu SQL, con tu SharePoint, y esto es, by default, lo que hay, no hay más nada. No, pero yo quiero hacer desarrollos sobre SharePoint, yo quiero usar workflows sobre SharePoint. Ah, no, porque como estás en un pool de servidores web que tienen SharePoint, un cambio tuyo puede hacer que comprometas la estabilidad de otras aplicaciones que están dentro de ese mismo pool. Entonces, necesito algo más parametrizable para mi realidad. Entonces empezamos a tener nubes que son mucho más orientadas a las aplicaciones y a ese usuario final y cómo trabaja ese usuario final. Esto hace que estas aplicaciones empezaron, ya no es relevante qué plataforma tengo, qué tipo de storage tengo, qué tipo de servidores tengo, qué tipo de networking tengo, sino qué es lo que necesita esta aplicación para funcionar correctamente y ser consumida desde cualquier dispositivo. Tiene que ser multiplataforma, o sea, yo no puedo controlar dentro de la empresa quién va y se compra, por ejemplo, un iPad, o quién se compra un tablet con Android, o quién se compra el último Windows Surface y viene a integrarse dentro de la organización. Eso ya como te perdí ese control. Es más, o lo adopto y entiendo cómo me preparo para que eso ocurra, o en algún momento me van a obligar a hacerlo. Entonces, estamos viendo ese tipo de cambios y hoy en día cuando yo pienso en una estrategia de cloud, tengo que empezar en una estrategia flexible y abierta para que pueda enfrentar no solamente los retos que vemos hoy, que hoy en día son más difíciles de manejar, sino los retos a futuro que hoy en día no estamos viendo. Y estoy definiendo una cloud que es específicamente para mí. ¿Por qué le di esta lata de cloud y otra vez toda la misma charla? Porque en realidad lo que está haciendo que los servicios de cloud sean más adoptados son los usuarios finales, son esa persona que trabaja en el departamento comercial de una organización, son las personas que están haciendo requerimientos continuamente dentro de TI y TI hoy en día de alguna forma tienen que distribuir
aplicaciones y de servicios dentro de los dispositivos que esta persona ocupa para ser más eficiente en el día a día. La verdad es que ha cambiado bastante la realidad y esto lo tenemos que ver desde un punto de vista mucho más amplio en cuanto a no caer en algún tipo de infracción en cuanto a cómo controlo ese hardware, cómo controlo ese dispositivo, qué medidas de seguridad tiene. No me estoy llevando a pasar ninguna norma de seguridad de cómo comparto información dentro de la organización, cómo manejo los SLA, cómo manejo los controles de cambio en una aplicación. Poniendo nuevamente al usuario y al escritorio productivo, y le hace por escritorio no el PC, sino el puesto de trabajo desde donde trabaja como el centro. La verdad es que aquí hemos visto todos, hemos vivido todos en estos últimos 5 años, no más de eso, una evolución bastante grande. Antes llegaba un empleado nuevo a una organización, él un carro, y era un PC con su pantalla y él era feliz, iba a su puesto de trabajo, trabajaba ahí, se iba para su casa, no se llevaba pegado para casa, después entró el mail lo quiero leer desde todos lados. La verdad es que hoy en día ha cambiado bastante, ya no se compran tantos PCs, se compran mucho más notebooks, porque se entendió que el usuario puede ser productivo fuera de la oficina y puede trabajar mucho más cómodo fuera de la oficina. No tiene por qué ir a la oficina a hacer sus actividades. Después entró todo lo que era la parte de clientes livianos, como yo virtualizo una imagen para poder brindársela y dársela a través de un cliente liviano donde el procesamiento no estuviera físicamente en ese PC y yo pudiera consolidar toda esa información dentro de un único lugar y no la tuviera distribuida por toda la empresa. Después vinieron los tablets y después los teléfonos inteligentes. La verdad es que tuvieron que enfrentar técnicamente varios retos con respecto a la seguridad, con respecto a cómo brindo software como servicio, cómo brindo escritorios como servicio, cómo no quebranto ninguna norma de seguridad y cómo hago el rollout rápido de todo este tipo de tecnología y los dejo ingresar a mi organización de una forma controlada. Esos han sido, digamos que a modo de resumen, algunos de los retos que tenía enfrentado en estos últimos 5 o un poquito más de años. Lo que vemos nosotros es el problema del escritorio muchas veces es cómo tengo una estrategia al final del día consolidada para manejar cualquier tipo de escritorio dentro de la organización, tanto a nivel de la administración, de mi información de punta a punta, o sea, desde los servidores hasta el escritorio y por dónde está esa información, cómo me aseguro de que si se me pierde uno de estos dispositivos, no pierdo información, o sea, esa información está encriptada o nunca corrió en el dispositivo y yo la estoy consumiendo vía un servicio cloud, cómo me aseguro del acceso desde cualquier dispositivo, ya sea con un celular, porque para leer un mail no necesito un PC, puedo leerlo, contestarlo, interactuar y trabajar desde mi smartphone, pero por el otro lado, cómo entiendo del tipo de redes que me pueden estar dando cobertura para estar conectado a este mundo interconectado de servicios. Entonces, en una primera instancia, lo que solemos hacer nosotros cuando presentamos un proyecto de estos es entender que estos son distintas capas que pueden ser abstraídas de un todo y podemos decir, primero necesito entender cuál es la data o las configuraciones en particulares que tiene este usuario, o sea, cuáles son sus archivos, por ejemplo, de Word, cuáles son sus archivos de Excel, que están en mis documentos, si es que tenemos suerte y no los dejó en el escritorio y después los tenemos que salir a consolidar. Después entender cuáles son particularmente las configuraciones que tienen sus aplicaciones, o sea, que el cliente de correo que tenga sepa cuál es el cliente o el servidor de correo que tengo y que tenga mis credenciales y que no me las esté preguntando a cada rato. Abstrayendo esos dos puntos podemos portar todo lo que es esta capa de aplicaciones del sistema operativo o el hardware donde corre. Entonces necesitamos perfilar a ese usuario, entender cómo se mueve, qué es lo que hace, desde dónde accede, cuáles son las aplicaciones, cuáles son sus sentidos y cuáles son sus datos. La verdad que no hay una tecnología o una solución mágica para todo. Yo puedo virtualizar escritorios, puedo virtualizar aplicaciones, puedo virtualizar servicios y entregarlos según el dispositivo que él vaya a ocupar en un set distinto de dispositivos. Esto puede llegar a ser que todas mis aplicaciones que antes corrían en una modalidad cliente-servidor hoy puedan ser consumidas desde un portal de servicios donde yo las puedo consumir desde cualquiera de mis 3 dispositivos en base a cuál es mi comodidad. Si yo la verdad tengo un notebook para trabajar en la empresa, tengo un iPad para leer o interactuar con algún tipo de archivo, pero no quiero cargar el notebook, y de repente para el día a día tengo un smartphone y ese smartphone hace
el 60% de mi día a día en la interacción. Pero todas estas aplicaciones tienen que ser disponibles de una forma o la otra desde los dispositivos. O sea, por ejemplo, yo fui usuario de Windows toda la vida como cliente. Me gustaba Mac, pero Mac lo veía como para el entorno de desarrollo. Luego Mac sufrió un cambio, una evolución en cuanto a lo lindos que se ven sus dispositivos, lo fancy que son, lo bonitos que se ven. Y en un momento me tenté. Y el problema que tenía era, bueno, pero ¿cómo hago todo lo que yo hago en un PC, en un notebook con Windows, con un Mac? El primer golpe que tuve, Office. ¿Cuánto gastamos de tiempo, cuánto invertimos de tiempo o interactuamos con Office? Y el Office para Mac no era muy parecido al Office para Windows. Viene como dos versiones atrás, o una cosa así. Con Office 365 yo pude tener instalado el mismo Office que tengo hoy en día en un notebook, pude tenerlo instalado en mi Mac, pude tenerlo instalado en mi iPad y pude tenerlo instalado en mi smartphone. Y estoy interactuando de la misma forma que necesito interactuar desde ese dispositivo y con esas limitaciones. No voy a hacer una presentación desde mi smartphone, sí puedo chequearla, sí puedo cambiarle algunas cosas, pero la verdad es que según el dispositivo, cualquiera de estas tres pantallas, tengo las aplicaciones que hacen que mi día a día sea lo que yo necesito que sea. De esta forma vamos construyendo una capa de, no solamente servicios empresariales que están brindados a través de aplicaciones dentro de mi organización, sino que la interconexión con otros servicios que hoy en día son consumidos desde otras soluciones de cloud, que pueden estar dentro de mi organización o estar siendo el hub de mi organización para poder integrarlas. Y poder generar el escritorio más eficiente o el entorno de trabajo más eficiente para el usuario, según dónde esté, según la aplicación que sea o la actividad que tiene que hacer, poder armando bloques de aplicaciones que son consumidas desde mis dispositivos. La verdad es que esto abre, porque todo lo anterior, esto abre la puerta a poder integrarme con un mundo que hoy en día tiene muchos dispositivos que están generando datos, que pueden ser muy interesantes para mi trabajo en el día a día, que hoy en día estoy consumiendo o en mi vida personal o en mi vida laboral. Pero hasta el momento es complicado hacer que estos dos mundos se junten. O sea que desde mi smartphone yo tenga todas las aplicaciones que me gusta tener, más todas las aplicaciones y configuraciones que tengo dentro de mi organización para poder hacer el trabajo. O al revés, tengo mi PC, que es el homologado por TI dentro de mi organización y puedo tener solamente esto, pero todo el resto de aplicaciones que podría consumir y hacer más eficiente mi trabajo en el día a día no las puedo consumir. Esto nos prepara a un mundo que realmente es el Internet de las cosas, un mensaje que lo van a escuchar varias veces hoy, por un tema que nosotros creemos que todos estos sensores que sí están generando información en un futuro no muy lejano nos van a enriquecer la forma de trabajar, el tipo de vida que tenemos en el día a día. Sin contar, por ejemplo, un servicio de tiempo real que me diga Santiago dónde está y dónde no. O sea, ¿cuántos de nosotros somos usuarios de Waze? ¿Y qué hizo la gente de Waze? Social con mapas, GPS, ya estaban reinventados todos. Teníamos Montón, teníamos Garmin, teníamos miles. Entonces, si hacemos que la gente interactúe, si ahí está, como a dónde voy, dónde no voy, sigue teniendo un algoritmo muy raro de un punto al otro, cuál sería la mejor ruta, ¿no? Pero hay veces que te hace dar alguna vuelta que otra por las dudas, a ver si cambió esa esquina, pero sigue siendo una muy buena compañía en cuanto a evitar el tapo, evitar una congestión importante, poder llegar rápidamente a mi casa y no tener una experiencia de 4 horas metido en un túnel porque hubo un choque en la salida del túnel y ahí quedé. Bueno, no puede ir para atrás, no puede ir para adelante, hay que esperar. Entonces, este Internet de las cosas empieza a brindar servicios que son de alto valor para mí como persona, no para mí como un empleado de una organización o para mí como Juan Manuel, sino que se empiezan a integrar con mi vida haciendo que yo tenga una mejor calidad de vida. Sí, también están los pañales que les avisan a los padres, pero ok, si no te diste cuenta que nadie está para cambiar, creo que el chip no te va a ayudar mucho, te va a alertar, pero en fin. Este tipo de dispositivos han bajado muchísimo de costos. Antes era tecnología de la NASA, hoy en día valen menos de 10 centavos un RFID que puede ir en un pañal, que puede ir con una prenda de ropa. Entonces, me abre un espectro de posibilidades mucho más amplio en cuanto a las aplicaciones que puedo distribuir, los servicios de alerta o de información que puedo trabajar. Por otro lado, esta carrera empezó hace mucho tiempo y nosotros como usuarios finales queremos estar en esta carrera. O sea, yo quiero tener los últimos Google Glass, yo quiero tener los últimos servicios de información.
cuando salga el iWatch, que lo lanza en algún momento, quiero ver si me lo compro o me quedo con el Samsung que tengo, que me toma el pulso, me dice si estoy corriendo mucho o no estoy corriendo mucho, y lo lleva un traqueo de cuál es mi actividad física. Pero en un futuro podrán medir cuánto azúcar tengo en la sangre, si tengo un problema o no tengo un problema, tendría que chequear. Lo mismo que indicadores que hoy en día, o sensores que hoy en día están broadcasteando esta información y no están siendo consumidas de una forma mucho más enriquecedora. El teléfono va a pasar a ser este hub de integración. Hoy en día muchos de nosotros lo usamos en varios aspectos en cuanto a, por ejemplo, la integración que tiene con Nike para usar las zapatillas, el odómetro que sabe dónde estoy, cuánto corro, si lo estoy haciendo bien o no, si tengo un plan de entrenamiento o no, el reloj que también sacó Nike, una banda en realidad, que te pide el pulso, te pide la humedad, como para entender si estás bien hidratado o no, y todo este tipo de dispositivos que van a empezar a integrarse dentro de nuestra vida, agregando información que para nosotros es relevante en base a cómo vivimos la vida. Doctora. Bien, como no, muchísimas gracias. No se preocupen, Juan Manuel vuelve a contestar. Dos cosas antes de partir. Si Howard Cherny hubiese visto la presentación, nuestra presentación, probablemente me hubiera robado hasta el siguiente. La verdad es que tiene mucha coincidencia con lo que le puso acerca de la ciudad. En segundo lugar, no soy capaz de hablar tan rápido como Manuel, así que voy a ir un poquito más pausado. Esto tiene que ver con los Smart Cities, la presentación espectacular de Howard Cherny, sin duda nos mostró cosas muy reales. Nosotros estamos un poquito más lejos, ¿no es cierto?, de cuál es la realidad objetiva. Él está metido viajando por todo el mundo en primeras condiciones a nivel mundial, así que conoce el proyecto de Smart Cities absolutamente en detalle. Pero si nosotros vamos un poquito más aterrizados, pero sí dentro de las cosas posibles, esto no es absolutamente ninguna cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Los sensores particularmente, algo que quizás no se ha dicho, o yo por lo menos no capté en la presentación de nuestro jefe, don Carlos Puzo, ni tampoco de Howard Cherny, es que los sensores no solamente van a cambiar la vida no van a cambiar la vida de las personas, sino que van a hacer un cambio de paradigma esencial en cómo las empresas van a utilizar esta tecnología indudablemente para su beneficio. Y esta lámina junto a las tres siguientes lo que pretende mostrar absolutamente es cómo la Internet de las Cosas, la utilización de sensores, particularmente nos puede permitir tomar decisiones oportunas, ¿no es cierto? Y en beneficio indudablemente tanto del servicio que ofrece la empresa o del producto que vende, como el beneficio de las personas y el beneficio económico, por supuesto, de la empresa. Entonces, estas cuatro variables, por ejemplo, son perfectamente obtenibles en base a sensores y transmitibles bajo protocolos se habló de GSM, se habló de LTE, 2G, 3G, 4G, de forma alternativa. Y podemos, por ejemplo, la administración de flotas de vehículos, puede ser flotas de camiones, taxis, una empresa de servicio de locomoción colectiva, como en este caso, ¿no es cierto? Y poder, por ejemplo, la empresa, cuando el sensor de presión de aceite del motor llega a saber que este bus está con la presión fuera de los rangos normales. ¿Qué podríamos hacer? La empresa podría decir, antes de que me tenga una falla realmente violenta del motor y tenga un costo asociado alternativo mucho mayor, ¿no es cierto?, para la reparación que podría significar, o sea, un daño mayor, yo puedo optar como empresa a reemplazar el bus, a sacarlo de la última estación de detención o de cambio, ¿no es cierto?, la estación terminal, puedo tomar una acción y puedo reemplazarlo o puedo verificar qué está pasando. Una alternativa puede ser el tema de transmisión eléctrica. Aquellos que no tienen ese rubro, dicen, bueno, ¿para qué necesito medir la velocidad del viento o la estabilidad de una torre de alta tensión? Cuando nosotros pensamos en nuestra realidad chilena, y eso es muy común, el sistema interconectado central, el sistema interconectado norte grande,
entiendo que no están interconectados entre sí, ¿no es cierto? Y vemos que estas torres abarcan cientos de kilómetros y algunas veces miles de kilómetros de distancia en nuestro caso. Y cada torre significa, y hay cientos de torres, un único punto de falla en el sistema. Nosotros sabemos lo que significa eso en un sistema de comunicación, un único punto de falla muchas veces. Afortunadamente en Chile pasamos el tiempo en que el terrorismo, ¿no es cierto?, derribaba torres, quedaban ciudades completas, Santiago inclusive, sin energía eléctrica. Pero nos interesa mucho la estabilidad de la torre. ¿Qué significa? La estabilidad significa la inclinación de la torre. La inclinación de la torre puede variar en función de hay un cambio en el terreno porque llovió en exceso, porque hay una depresión en el terreno y porque la torre se inclinó. Esperemos que no sean por estos terrenos. Por lo tanto, saber parámetros tan sencillos, un par de parámetros como la estabilidad. Si la estabilidad no está en el 98%, es decir, la torre no está casi perfectamente vertical, sino que está en 70 grados de inclinación o 30 grados de inclinación, me interesaría saber la velocidad del viento, porque a lo mejor la velocidad del viento me la va a botar. Y si tengo una cámara asociada a cada una de las torres de alta tensión, indudablemente que puedo ver qué está pasando y tomar ese control a distancia. Veamos por ejemplo. Veamos qué está ocurriendo en este caso particular. Este video me lo dejaron pasar, pero es un video muy sencillo. Esto probablemente no ocurra, pero es muy interesante. Esto es de la realidad o de la ciencia ficción. Pero en la realidad podríamos perfectamente ver qué está pasando en una situación como esta y tener una visión real del entorno de estas torres de alta tensión. En la minería tiene como parámetro básico de operación las condiciones de seguridad. Ahora, ¿por qué uno dice las empresas mineras están ocupadas esencialmente de la seguridad como su principal motor o principal prioridad? Porque sin duda que la seguridad de las personas y la salud de las personas es fundamental, pero detrás también hay un tema económico tremendamente claro. Si hay un accidente en una faena minera, por ley, esa faena minera tiene que haber una investigación y tiene que haber una detención de la faena minera, y eso todos sabemos que eso puede costar al día varios millones de dólares. Por lo tanto, la seguridad es un tema esencial. En la minería, si nosotros queremos ver, por ejemplo, en situaciones, Chuquicamata, una mina rajo abierto, ¿no es cierto?, la detonación, ¿cuándo va a ser una detonación? ¿Qué hay que considerar? Que no hayan personas ni hayan vehículos que puedan sufrir, ¿no es cierto?, algún impacto, algún daño, alguna muerte por una mala decisión de que alguien haga la detonación en el momento adecuado y sin las consideraciones adecuadas. La administración de activos como lo que puede ser un camión, donde cada neumático vale $500,000 y en algunos casos más, ¿no es cierto? Estamos hablando que ese camioncito debe costar varios millones de dólares. Es sumamente relevante saber o monitorear una serie de variables para que podamos efectivamente, ¿no es cierto?, determinar si se está usando correctamente, si hay un obstáculo que pueda obstruir la pasada del camión, y también en términos de seguridad de la gente, dónde está la gente y los vehículos menores para que efectivamente en una posible detonación o decisión de detonación, ¿no es cierto?, podamos evacuar a la gente o saber que efectivamente una maniobra se puede realizar o no se puede realizar. Otro caso particular es la administración de una estación de entrada, salida de trenes, como podría ser la estación central en Santiago, en la cual por cada uno de los trenes podríamos tener conteo de personas, saber si hay coincidencia entre el número de boletos vendidos, ¿no es cierto?, con las personas que están arriba de cada carro, la sobrecarga que puede tener un carro en particular, la hora estimada de llegada, que no hay obstáculos, ¿no es cierto?, que no hay un atentado que pueda dañar o que pueda impedir el normal funcionamiento, y la ubicación exacta de la parte frontal del tren. Esos son simplemente algunos ejemplos de cosas que podemos o que van a ser utilizadas cada vez con más frecuencia
para el beneficio de los negocios en cualquier rubro que ustedes se puedan imaginar. Hay un ejemplo de sensores de plantas, ¿no? O sea, hay unos sensores increíbles que se colocan en una planta en la tierra y que la planta avisa, hace una llamada de celular o manda un mensaje a un celular cuando la tierra perdió la humedad. Uno dice, ¿para qué estas tonteras? Bueno, pero algunas veces estos sensores valen, como decía Juan Manuel o Howard Cherny, centavos de dólar. Y tienen una interfaz Wi-Fi para comunicarse y mandando un mensaje que esta planta que la abuelita o el dueño de casa tanto cuida, ¿no es cierto? Si esa planta efectivamente está hambrienta de agua o sedienta de agua, digamos, necesita agua o no necesita agua. Vamos a ver cosas que parecen hoy día ridículas o absolutamente fuera de todo paradigma normal, ocurriendo en situaciones bastante normales. Ahora, lo anterior, los sensores no tienen ningún sentido si no tenemos aplicaciones o sistemas inteligentes que puedan concentrar la información. Cuando hablaba Howard Cherny de alrededor de una cifra que no sé si era 1,9 o 19 trillones de sensores mirando hacia el año 2020, indudablemente que para procesar esa cantidad de información, hoy día no la tenemos, pero para procesar esa cantidad de información futura necesitamos aplicaciones inteligentes, fáciles de usar, rápidas, en las cuales nos permitan tomar esta decisión. Esta es una pantalla ejemplo de una empresa que se llama Dabra Networks, con la cual es parte del ecosistema de Cisco en su iniciativa de Internet de las Cosas, y que probablemente en la charla de Cisco algo más sobre esto van a hablar en mayor detalle. Y nace un concepto, esta es una interfaz de una empresa que se llama C-Control, que es también una alternativa, para no mostrar solamente una de ellas, y nace un concepto sumamente importante en el Internet de las Cosas. Hay sensores muy tontos que simplemente miden la temperatura, la presión de aceite, pueden mirar acelerómetro, unos sensores que se colocan en las zapatillas, que me las van a colocar probablemente en mis zapatillas en unos años más, ¿no es cierto? Cuando tengamos problemas físicos, tengamos dificultades, o mis hijos, o algún pariente, o en la casa de reposo, que espero que no sea así, ¿no es cierto? Yo me pego un refalón, ¿no es cierto? Hoy día hay sensores para las zapatillas de los abuelitos, en los cuales si el abuelito se pega un refalón, ¿no es cierto?, y levanta violentamente un pie, o se va a ir de espalda, eso genera automáticamente un aviso al encargado, a la enfermera encargada o a una persona para que tome o verifique si la persona efectivamente sufrió o no sufrió algún daño. Cosas como esas hoy día son una realidad. Hay un nuevo concepto que surge en la industria, el concepto, todos escuchamos de cloud computing, la palabra cloud computing es la palabra que escuchamos por todos lados, pero en el Internet de las Cosas surge un concepto que se llama el fog computing. El fog, estamos acostumbrados aquí en Santiago, lo vemos casi todos los días, el fog tiene que ver con una niebla, ¿ya? Por lo tanto, el cloud, que vemos que es una nube formada con una periferia súper definida, en el Internet de las Cosas esa nube se torna difusa. Y si esa nube se extiende a la periferia, ¿qué significa que se extienda a la periferia? Significa que los gateways o estos elementos concentradores que van a conectar los sensores van a ser capaces, en muchos casos, no en el caso de los sensores probablemente más tontos o más simples, pero Howard Cherny hablaba de gigabytes de información capaces de generar dijo segundos, pero la verdad es que si pensamos que basta unos cientos de kilobytes por segundo que los sensores sean capaces de generar para que no tenga ningún sentido llevar toda la información de cada sensor al lugar central y en una cloud, en un data center, ¿no es cierto?, procesar y tomar decisiones. ¿Qué hacen estos gateways o qué hace el concepto de fog computing? Es que en la periferia, hacer un procesamiento de la información y no decir, mira, ¿sabes qué? Estoy detectando cada 30 segundos la temperatura ambiente, sino que resumirla y mandar una serie de datos en forma agregada. Y además
mandar datos cuando sean relevantes, no cuando las cosas están absolutamente estables. ¿Ya? Ese concepto de fog computing es un concepto nuevo en la industria. El tema de fondo dijo Juan Manuel, nos quedan re pocos minutos, así que discúlpenlo, así voy a tratar de llevar el ritmo que llevó Juan Manuel. La administración de dispositivos de seguridad. Nuestro modelo de seguridad que hemos dibujado acá es un modelo diseñado por nosotros. Lo dibujamos en Adexus como tenemos un modelo de colaboración, como tenemos un modelo de Big Data, como tenemos un modelo de Cloud. La primera capa, la capa de redes. La capa de redes es básicamente la infraestructura. La infraestructura es la que nos permite, ¿no es cierto?, las redes de transporte, las comunicaciones, ya sea Wi-Fi, ya sea LTE, 2G, 3G, CSMA y una jerga de acronismo que casi todos hemos escuchado. Esencialmente, este mundo de la movilidad requiere de redes inalámbricas, ya sea de interior o exterior. Las Smart Cities requieren redes inalámbricas de exterior. Muchas veces se le llama red wireless mesh, red de malla, porque muchas veces los access points que estamos acostumbrados, que se conectan a través del uplink de un cable 10 base T o un cable UTP, ¿no es cierto?, en las redes de ciudades, el uplink o la interconexión de los access points también se produce en forma inalámbrica. Por lo tanto, se arma una malla de interconexión con tecnología inalámbrica. En el segundo nivel tenemos todos los dispositivos que usamos, los dispositivos físicos que usamos. Y en algunos casos hasta dispositivos virtuales, pero esencialmente físicos. Y en la tercera capa, la razón de ser de las dos capas, o explica la razón de ser de las dos capas de abajo. No nos interesan las primeras dos capas si no existen las aplicaciones. Y el mundo está cambiando indudablemente por estas tres capas, pero también por las capas de administración y seguridad. ¿Qué significa esto? Significa que hoy día, si nos remontamos a los que comenzamos a trabajar en la década de los 80, en mi caso, el computador que existía era un computador de escritorio. Pegado al escritorio, un computador grande con una pantalla verde de fósforo, pero que hay algunas caras que probablemente sí lo usaron. Y hoy día la realidad las conocemos, para no nombrarla. Por lo tanto, la realidad de administrar esa situación o ese escenario es absolutamente diferente. En aquellos años, y muy entrados también en los años 2000, el concepto de identidad era muy simple. Teníamos el computador de escritorio, teníamos la dirección IP y la seguridad se administraba en base a un firewall que tomaba direcciones en qué subred estás, qué dirección IP tienes. Y en algunos casos un poquito más evolucionado, cuál es la identidad del usuario. Hoy día eso es absolutamente insuficiente. Insuficiente por el hecho de la movilidad, por el hecho de las tablets, de los teléfonos inteligentes que se conectan, por los Slate y varios otros dispositivos que han aparecido. Por lo tanto, el concepto de identidad hoy día tiene 5 variables en vez de tener una o 2. La primera es ¿quién soy? Una variable que ya se ha usado casi siempre, la identidad del usuario, nombre o usuario contraseña. ¿Qué aplicaciones estoy usando? Eso muchas veces no se consideraba. ¿Dónde lo estoy usando? Es decir, lo estoy usando en un café, lo estoy usando desde mi casa, estoy adentro de la dependencia de la oficina, estoy en una zona pública. ¿Cuándo lo estoy usando? ¿Qué día de la semana y a qué hora lo estoy usando? Y finalmente, ¿qué tipo de dispositivo estoy usando? ¿Okay? Por lo tanto, la complejidad de la administración de la seguridad y la administración de dispositivos es radicalmente distinta. Esto me lo voy a saltar porque no tiene mucho. Ahora, ¿cómo se utiliza el concepto? Aquí nació el concepto de control de acceso a la red. El control de acceso a la red hoy día tiene que considerar estas 5 variables. Y hay aplicaciones, ¿no es cierto? El concepto de traiga su propio dispositivo. Si me conecto a través de un medio alámbrico, inalámbrico, o me conecto remotamente a través de una VPN. Necesito tener la visibilidad sobre los usuarios que están conectados. Necesito poder integrar a los invitados, a los usuarios invitados, casi todos los bancos, casi todas las ISAPRES, todo lo que a ustedes se les ocurra de instituciones públicas que atienden a público, ¿no es cierto?, desean tener un sistema automatizado para permitirle a los usuarios incorporarse ya sea a Internet o a recursos o a mirar el sitio web
y noticias a través de un portal cautivo. Por lo tanto, el desafío del control de acceso a la red es muy grande. El contexto de identidad, por lo tanto, tiene estas 5 variables. ¿Quién soy? ¿Qué aplicaciones uso? ¿Dónde estoy ubicado? ¿Qué día de la semana? ¿Qué hora? ¿Y qué tipo de dispositivo voy a usar? Todas esas combinaciones van a establecer, ¿no es cierto?, el concepto de a qué le doy yo acceso al usuario. Lo coloco en una VLAN, lo coloco en otra VLAN, le doy solo acceso a Internet, le doy acceso al usuario que se conectó a los activos informáticos de mi organización, etc. ¿Ya? Ahí hay algo de tecnología, pero es un árbol de decisiones, complejas. Adexus ha integrado proyectos con control de acceso a la red muy exitosos y efectivamente es algo que todas las organizaciones medianas y grandes tienen que enfrentar tarde o temprano. Las componentes de la solución NAC, bueno, son ya entrar un poquito en detalles de tecnología. Y el otro complemento es cómo la gran cantidad de dispositivos móviles, cómo los administro. Las corporaciones grandes tienen cientos o miles de dispositivos. Cada usuario tiene en promedio 3 o 4 dispositivos. El computador, el teléfono, el computador portátil, la tablet, etc. Y por lo tanto nace el concepto de administración de dispositivos móviles. Este es un concepto que va de la mano con el control de acceso al medio. Se complementan entre los dos, ¿no es cierto? Y no podemos dejar de tenerlo. Es imposible manejar una situación tal como administrar cientos o miles de dispositivos móviles si yo no puedo dar de baja un dispositivo, no puedo actualizar aplicaciones en forma remota, no puedo limpiar la memoria, hacer lo que le llaman un wipe, limpiar la memoria para que los datos sensibles del negocio propiamente tal desaparezcan, ¿no es cierto?, cuando yo salgo o abandono la aplicación, etc. Y finalmente, por lo menos la que corresponde a mi parte, todas estas tecnologías, indudablemente el cloud, el Internet de las cosas, los temas de Big Data, el video, que es la aplicación, el killer application, como le dicen los gringos, la aplicación que mata todas las redes porque es la que genera hoy día más tráfico en la Internet, necesita de redes de alta velocidad, necesita tanto en el acceso alámbrico como inalámbrico, ¿no es cierto?, tecnologías nuevas. Solo para nombrar, ¿no es cierto?, hoy día evolucionamos de la tecnología AB, después vino la G, 54 megabits por segundo, después tuvimos la N, que es la más utilizada hoy día en las organizaciones, en límite de 450 megabits por segundo, y hoy día estamos ya en tecnología AC. Y finalmente, solamente para mostrar el tema de redes ópticas, todo esto para transportarlo necesitamos redes de alta velocidad. En Adexus hemos hecho proyectos de interconexión de data center con N veces 10 gigabits por segundo en términos de las lambda o de las portadoras ópticas para transportar datos entre data centers, interconectar data center con baja latencia, hacer replicación sincrónica entre data centers, que es esencial hoy día. La replicación asincrónica no implica velocidad, pero no implica un delay. El delay no es tan importante en la replicación síncrona, absolutamente. Nace el concepto de la red óptica de WDM, que no es algo nuevo. Mi memoria en la universidad del año 84, 85, versaba sobre DWDM. Teóricamente esto tiene 30 años de antigüedad. Y efectivamente, ¿cómo podemos encapsular toda esta información, ¿no es cierto?, en lo que se llaman la evolución clásica del SDH, de las redes SONET, en lo que se llaman el Optical Transport Networks o el Optical Transport Unit a nivel de lo que es el O2 o el O2 con portadoras de 100 gigabits por segundo. ¿Okay? Y dejo a Juan Manuel para el cierre. Lo vamos a hacer el cierre conjunto. Contame una cosa, ¿está en cero hace mucho? Hace como 5 minutos. Ya. Calculo. Bueno, como cierre, no. Como cierre, simplemente para resumir. ¿Cómo podemos ayudarlo? Y en sí son 6 cosas en particular. Primero, tenemos clientes que plantean estas problemáticas, tienen estos nuevos requerimientos y ya los tenemos implementados. Por otro lado, nos dimos cuenta hace 3 años que necesitamos una software factory
que pudiera desarrollar aplicaciones para estos dispositivos, o sea que no solamente customizamos y virtualizamos, sino que también podemos hacerlas. Entendemos de los problemas de integración a nivel de sistemas y de mundos que hay que resolver. Tenemos la infraestructura para poder brindar esto como un servicio basado en lo último de la tecnología, basado en OpenStack. Hoy en día, para hacerlos a ustedes no rehenes de una decisión de qué tipo de computador, qué tipo de storage, qué tipo de servidor. Al final del día lo que van a querer es la aplicación en el dispositivo correcto para la persona en el momento que ella la quiera. Y después, por otro lado, los podemos ayudar con todo lo que es la consultoría de las cosas que tienen que ver en este tipo de proyectos de integración de aplicaciones y de entornos de trabajo más colaborativos. Somos un proveedor de servicios cloud, somos un broker también, les podemos aconsejar qué servicios, de qué lado los podemos integrar nosotros mismos a través de nuestro data center. Podemos auditar otros data centers y ayudarlos a ustedes para entender cuál es el gap que puedan tener hoy en día con respecto a lo que quieran hacer. Y después, por el otro lado, podemos ser hasta un carrier de data center por el tipo de conexiones que tenemos hoy en día no solamente en Chile, sino que, como mostraba Carlos Buzo, en toda la región. Reflexiones finales. O sea, la verdad que el Bring Your Own Device es un tema que viene sonando hace mucho. Yo creo que hace 2 años Citrix, VMware, Microsoft ya estaban hablando de esto. El driver más importante de esto son ustedes, son los usuarios finales que van y exigen a la gente de TI, necesito tener todo esto y la única forma de hacerlo es esta. El Bring Your Own hoy en día está impulsado por ustedes, va a convivir con el Internet de las cosas, va a convivir con servicios cloud que hoy en día ya son una realidad, como les tratamos de mostrar con Dolan. Tarde o temprano vamos a terminar todos ahí. Lo único que podemos hacer es ser parte del cambio y no los que van en contra de ese cambio, y potenciar y entender cómo trabajar mejor. Y creo que todos tenemos una muy buena oportunidad de poder acceder a este tipo de tecnologías de una forma bien barata hoy en día y bien accesible para todos. Con esto y sin más, les quiero agradecer nuevamente el tiempo y la paciencia que han tenido tanto con Donald como conmigo. Y eso. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.